De Extremadura, ya hay fecha para el juicio al hermano de Sánchez y, entre otros, al candidato socialista a la presidencia de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Va a ser el juicio el 9 de febrero. Empezará hasta el 14 de febrero, casi 2 meses después de las elecciones autonómicas en las que Gallardo se presenta como candidato del Partido Socialista. Laura. Sí, David Sánchez Un segundo, espera, dame un segundo que te abrimos ahí. Sí, David Sánchez se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la adjudicación de su plaza y en la Diputación de Badajoz. La jueza que lo investigó sostiene que la plaza se creó expresamente para él. El presidente del Gobierno ha defendido esta tarde desde Brasil la inocencia de su hermano. Evidentemente, creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y evidentemente yo defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer. La Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado, como decías, para el 9 de febrero el inicio de la vista y serán en total 11 personas las que se sienten en el banquillo. Víctor. Sí, yo, sin conocer con detalle los pormenores del proceso penal, a mí hay algo que me llama la atención. Hay 2 tipos penales que van a dirimir la responsabilidad, que es prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Claro, yo creo que va a ser muy distinto la orientación del proceso respecto a los funcionarios de la Diputación de al beneficiario de esta supuesta irregularidad. La responsabilidad del hermano del presidente, aunque si tú te beneficias de una prevaricación eres también responsable penalmente, me parece mucho más difícil de demostrar. La responsabilidad por prevaricación administrativa, si ha salido una plaza evidentemente perfilada y además usando un prevalimiento, creo que son mecanismos de prueba muy diferentes y paralelos. Y luego hay 11 personas imputadas, ¿no? Y también aquí una cosa es la responsabilidad del presidente de la Diputación, que no sé en qué medida los presidentes de la Diputación tienen conocimiento, aunque firmen todos un acto de una convocatoria como este caso, luego ver cuál ha podido ser toda la trama funcionarial. Yo creo que es un litigio complejo. Fuentes. Sí, yo tampoco veo clara la salida. En el ámbito universitario pasan cosas parecidas a estas, las de quiero que venga tal profesor a esta universidad y debo hacerlo respetando los procedimientos de contratación pública. Entonces saco una plaza pensando en que quiero a un profesor experto en Derecho Constitucional, que haya estado en el extranjero, que hable idiomas, tal. Y luego el concurso es público, es abierto, es competitivo, se pueden presentar otros candidatos, el tribunal es ecuánime y acaba entrando el candidato deseado en muchas ocasiones por el departamento. Es irregular, no lo es, hasta qué punto es demostrable. Luego el debate ético, desde luego, el debate ético se puede tener y se debe tener, pero yo no sé qué tipo de sentencia puede salir de este caso. Landaburu. Bueno, yo lo que sé es que el derecho penal no juzga apellidos y en este caso tiene toda la pinta, porque si le damos un repaso un poco rápido y así que todos lo entendamos, resulta que una organización rara, y cuando digo rara es porque no tiene actividad de ningún tipo, no tiene asociados, no tiene nada, se dedica a poner este tipo de denuncias. Estás hablando de manos limpias. Efectivamente, la interpone, se acepta. Se acepta además desde el punto de vista penal, que estoy de acuerdo con el compañero, el derecho penal es lo último. O sea, es el último límite donde el Estado entra ya, pero cuando no tiene más remedio que entrar, cuando entra la justicia. Bueno, pues en vez de llevarlo desde el punto de vista administrativo a lo penal. Y además ni el Tribunal de Cuentas, ni la Fiscalía General del Estado, absolutamente nadie ve ningún problema. Nada más que manos limpias y la jueza y luego, claro, toda la avalancha mediática y dale que te pego y tal. Se han dicho cosas, yo me he estudiado un poco el asunto, como que no iba a trabajar, como que no tenía despacho, como que no tenía el currículum, como que habían hecho la plaza para él. Y uno se ve el sumario y dice, no. O sea, este señor iba a trabajar. Han pasado por allí docenas de testigos diciendo que iba, ha firmado no sé cuantísimos convenios, ha montado festivales de música, es decir, ha hecho su trabajo en una plaza que no se creó para él. Sí, hay una plaza previa y que además cumple los requisitos legales, que es decir, que es necesaria, por qué es necesaria y cuál es la responsabilidad. Bueno, y aquí imputan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque para imputarle a él el apellido
tenían que imputar a todos los demás. Y ya lo del presidente de la Diputación, pues hombre, no sé. Quiero decir, es que si aceptamos este tipo de cosas sin ninguno de los principios que te... No, vamos, yo te lo digo claramente. Si tienes algo que objetar de lo que he dicho... No creo que haya 11 imputaciones caprichosas, me refiero, los jueces no... No, si yo seguía lo que habías dicho tú, que no entendías muy bien cómo imputaban a 11 por una plaza de tal. No, digo que es complejo, pero que no podemos presuponer que los jueces caprichosamente inician un procedimiento penal. No, una investigación. Caprichosamente no, con intención política en muchas ocasiones, impulsados por una intención política de otros. Eso es asumir que son prevaricadores. No, eso es asumir que, como en todas las profesiones y en todos los poderes del Estado, hay gente que tiene sesgos políticos y que los aplica. Vázquez. Yo creo que tenemos que... Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos que leer esa sentencia. Y tenemos que... Sí, claro, pero ya habrá que llegar a la sentencia, ya estamos... Pero si se ha abierto un proceso, hombre, me refiero, y el hecho de que sea el presidente del gobierno es lo que permite pensar que haya tráfico de influencias. Claro, pues entonces que nadie se acerque a él, ni a los ministros, ni a los alcaldes. El tráfico de influencias implica que haya alguien que tenga capacidad de prevalerse de una situación donde su influencia es eficaz. Pero tener esa capacidad no implica un interés delictivo. Pero es lo que se tiene que juzgar. Y cuando tú te sientas en el derecho penal y no lo ves... Hay un matiz a esto, y es que en el momento en el que se produjo la convocatoria no era presidente del gobierno, de hecho no era el secretario general del Partido Socialista, porque había sido desbancado por su propio partido. Y además el señor Gallardo es su oposición política, o sea, ni siquiera es de su misma familia. Eso es una cosa que me hace mucha gracia. O sea, Ferraz le puso a Gallardo una contrincante en las primarias, lo que pasa es que la contrincante impulsada por Ferraz palmó. Pero, bueno, palmo políticamente, quiere decir. Ya, por Dios. No se entiende, perdón. Yo a eso iba, que si ampliamos el foco gran angular a cuáles son las consecuencias políticas de esto, más allá del debate jurídico interesantísimo al que hemos asistido, yo concluyo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el vínculo entre Pedro Sánchez y el auditorio y el Conservatorio de Badajoz? Es que no es... Vamos, si alguien demuestra algo que lo... Ya, pero mientras... Toneladas de papel, de horas de radio, de ese señor, que es que la verdad, yo si se pudiera renunciar a la hermandad seguramente lo haría, porque quiero decirte que es que la pena de banquillo y todo este proceso y el desgaste político para todas esas personas que están ahí. Curiosamente, esta jueza es protegida por los pseudomedios, por los pseudoperiodistas, que cobran dinero público para defender a estos jueces Peinados, Viedmas y Hurtados. Por otro lado, estos pseudomedios critican a jueces como doña Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la Dana, que está llevando a cabo una labor impecable. No solamente les critican, sino que enfangan y demás. Qué curioso que esta jueza que hace todo esto ataca con 2 bulos al señor hermano del presidente del gobierno a instancias de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. ¿Es verdad todo esto? ¿Hay que investigar esto? Eso es un buen relato. Ahí están las cloacas policiales, judiciales y políticas unidas en otro, y periodísticas unidos en todo. Es verdad que los medios de comunicación, algunos periodistas de Badajoz que hablan bien de esta jueza han tenido asuntos con esta jueza de los que han salido muy beneficiados y que luego la jueza ha tapado cosas de esos medios de comunicación. ¿Es verdad todo esto? Evidentemente. Y si es verdad todo esto y está actuando esta jueza, está haciendo una labor de lawfare, como ese otro ramal que existe de ese lawfare, Peinado, Hurtado, Viedma. Es muy sencillo ver a quién ataca la pseudoprensa. A la jueza Nuria Ruiz Tobarra atacan. Respecto del juez de Tarragona que está investigando lo de Montoro, bueno, o sea, ¿qué habrá pasado ahí? No sé qué y no sé cuántos. No solamente se atacan, se hacen campañas difamatorias. En cambio, a esta señora la protege. Esta señora que está expulsada de causas judiciales por resoluciones de la Audiencia Provincial de Badajoz por amenazar a ciudadanos y por amenazarles y por prejuzgar a ciudadanos cuyos abogados la habían recusado, y por esa recusación fue expulsada de la causa judicial y se permite esos lujos. Eso evidentemente es una grave irregularidad, y además, una vez expulsada de la causa judicial, ella difunde todo eso en los jueces de Badajoz y se alinean contra el ciudadano cuya abogada ha conseguido la expulsión de la causa.
es decir, descubrimiento y revelación de secretos, y aliarse contra un ciudadano por haber obtenido la expulsión de la causa de esta señora. Porque esta jueza es muy curioso que intenta investigarla, que la entrega de una plaza creada para David Sánchez, y resulta que deja fuera a la persona que crea la plaza y que firma el contrato con David Sánchez, como es el parlamentario, el señor Antonio Garrote. ¿Y por qué lo hace? Pues solamente hay dos posibilidades: o porque Antonio Garrote tiene influencias muy importantes en la jueza para dejarle fuera de la causa, o bien porque Antonio Garrote, al ser diputado, está aforado, y si lo hubiera imputado tendría que haber perdido la causa la señora Viedma, que parece ser que tiene mucho interés en concentrarse políticamente contra el Parlamento y contra grupos parlamentarios, y en mantener la causa del señor David Sánchez, y en investigar bulos durante un año para que la prensa, la pseudoprensa, pueda ir recociendo bien la causa y haciendo un auténtico caso, uno nuevo, de lawfare. Que su hermano la ha enchufado. Por favor, por favor, por favor, no hagáis el ridículo. Sobre todo, no hagáis el ridículo. No hagáis el ridículo. No hagáis el ridículo. Este es un señor muy, muy preparado. Que ha pasado un conservatorio dificilísimo. El conservatorio de Rachmaninoff, nada más y nada menos que el de San Petersburgo. Y ha habido algún insensato que ha dicho que es que yo le he enchufado. ¿Cómo le voy a enchufar yo? Si soy un director de un ballet imperial de Rusia, ya lo sé, que tengo cierto peso, pero no tengo cierto peso en la música, tengo cierto peso en la danza. Quiero decir una cosa. Yo conocí a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, en San Petersburgo, y él estaba en el conservatorio de Rachmaninoff. Excelente director de orquesta. Él pasó todos sus estudios ahí. Yo desde el año 2011 que yo no lo he vuelto a ver. Es verdad que él me hizo una composición de percusión para uno de mis ballets en el Teatro Mikhailovsky, pero no lo he vuelto a ver. Creo que le vi en el 2012 porque hicimos un pase de un vídeo mío que me hicieron en el Bellas Artes y tal, ¿no? Pero no lo he vuelto a ver. Ahora, yo les digo una cosa. ¿Ustedes se creen que el ministro primero, o sea, el Prime Minister, el presidente de España, le va a enchufar a su hermano en el auditorio de Badajoz, en el conservatorio de Badajoz, por lo menos en el de la Ópera de Berlín, por lo menos en la Scala de Milano, o en el Teatro Real, por un sueldo de 50.000, pero si este señor es muchísimo más importante y puede cobrar mucho más dinero que eso. Pero bueno, da lo mismo. Supongamos que este señor ha tenido un empuje de su hermano, ¿no?, para trabajar en Badajoz. Imagínense qué importante, con todos mis respetos, el Conservatorio de Badajoz. Yo les digo que no hay nada que no sea legal ahí. Porque David Azagra, que es un nombre artístico, David Sánchez, es muchísimo mejor músico de lo que ustedes se puedan imaginar. Y es tan tremendo. Yo, como coreógrafo en Rusia, 15 años, y que le he conocido y que sé lo que es pasar, como él ha pasado el conservatorio de Rachmaninoff en Rusia, que le digan que su hermano le ha enchufado con un sueldo de 50.000 euros. Piénsenlo, por favor. Piénsenlo. No lo quiero defender, solamente piénsenlo. Una persona que ha estudiado 10 años en San Petersburgo, en el conservatorio de Rachmaninoff. Ajá. Y que les estén diciendo que si su puesto es enchufado o no, después de haber estado 10 años en el conservatorio de Rachmaninoff, para ser luego un simple, porque es un simple director en un conservatorio en Extremadura. Por favor, no hagáis el ridículo, no hagáis el ridículo, no hagan más el ridículo, no hagan más el ridículo.
Y yo no tengo nada con él, ¿eh? Yo hace más de 10 años que no le veo. Pero yo, los 2 años que yo le he conocido, al hermano de Pedro Sánchez, es un excelente músico, excelente director de orquesta, excelente intelectual. Es intelectual. Es un intelectual. Sabe de poesía, de literatura rusa, habla ruso, habla español, habla inglés, habla francés. Y me están ahora diciendo que su hermano le ha enchufado. Que su hermano le ha enchufado.